Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Lo presentabas, la pobreza en Río Cuarto, el 29,2%, unos 50.000 riocuartenses están bajo la línea de pobreza, según la medición del INDEC, que corresponde al último trimestre del año pasado. Otro dato que preocupa muchísimo, que tiene que ver con la indigencia, el 6,1%. Y para analizar estos números, que parecen que son fríos números, bueno, cuál es la realidad, qué opinan diferentes sectores, y para ello hemos invitado a Pablo Bertea, quien es subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Cuarto, a Miguel Ángel Beso, el presidente del Consejo Económico y Social de la ciudad, y Claudio Bonamico, quien es secretario de prensa de la CGT Regional Río Cuarto. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, gracias por visitarnos. Bueno, comenzaría con Miguel, desde tu puesto en el Consejo Económico y Social. Siempre que hemos hecho algún programa y nos has visitado, hemos hablado mucho sobre el tema de la pobreza, algo que los preocupa, por supuesto, a toda la comunidad de Río Cuarto, pero a ustedes como institución también, haciendo un poquito hincapié en los números que acaba de manifestar Fabián. Creo que son indicadores, más allá de que los indicadores hay que saberlos leer, son indicadores que nos preocupan, ¿no? Sí, en realidad cuando se hable de un tema tan sensible como la pobreza, siempre hay que tener una mirada humanizada de las cifras, ¿no? A veces, como suele decir la pastoral social en nuestras reuniones del Consejo Económico Social, uno ve el dato frío, distante, y que muchas veces no refleja en realidad las consecuencias que tiene para la ciudad de Río Cuarto, o para la región, o para el lugar donde se esté midiendo, ¿no? Cada persona que está incluida en ese porcentaje o que vive en nuestra ciudad está siendo duramente afectada por circunstancias que pueden ser falta de alimento en algunos casos, alimento no adecuado, disminución del alimento, y nosotros sabemos que eso tiene un efecto muy fuerte sobre las posibilidades del desarrollo. A veces nos quedamos en el pensamiento que el desarrollo está solamente vinculado al crecimiento económico, pero la conferencia de Río de Janeiro sobre las cuestiones ambientales, allá por el año 92, ya definió que el primer punto a tener en cuenta para un desarrollo comunitario era la erradicación de la pobreza. Y la pobreza vivida así, por nuestra sociedad, por vecinos nuestros, puede ser limitante de condiciones de mejor posibilidad de aprender, ¿no? Y esto afecta indudablemente no solo a la familia, al dolor, al padecimiento, sino también al futuro de la ciudad, de manera tal que cuando hablamos de un tema como la pobreza, humanamente, además de ser doloroso, es un factor de desarrollo que está muy afectado. Más allá de los números, que muy bien lo decía Fabián Petenati recién, siempre nosotros decimos que hay que medir en términos de proceso, como en otros ámbitos, como en otros temas, para poder ver verdaderamente cómo está afectando a la ciudad, porque hasta ahora las formas de medir de INDEC son una mirada unidimensional, ¿no? Desde un solo factor, que son los ingresos. No se está midiendo el acceso a la educación desde esa medición, ni el acceso a la salud, ni los condicionamientos que se dan desde otro lugar. Por ejemplo, las posibilidades de calidad educativa en el interior del país son mucho menores que las que tiene la capital federal. Es decir, seguimos afectados por una brecha histórica en donde el país que produce sigue teniendo menores condiciones en la distribución del ingreso para estar mejor parado para el desarrollo y para disminuir la pobreza, que el país que se concentra al lado del puerto. Casi en un estudio de hace 3 años atrás, el Instituto de Federalismo de la Universidad Nacional de Córdoba nos decía que casi 5 veces menos está afectado la ciudad de Buenos Aires, en particular la ciudad autónoma de Buenos Aires, respecto del promedio nacional en cuanto a la calidad educativa, por ejemplo. Estos son datos muy importantes porque todos hacen a cómo está afectada nuestra población, y este 29% tiene rostro humano, tiene condiciones deficientes de futuro, y esto me parece que debería estar por encima de cualquier competencia electoral a la hora de tener
una continuidad en su tratamiento hacia el futuro. Pablo, desde el área del desarrollo social, ustedes cuando ven estas cifras, ¿qué impacto tienen? En lo particular, nosotros significa? tratamos de analizar las cifras para ver cómo podemos corregir nosotros, desde el espacio municipal que nos toca, las tendencias que durante este último tiempo vinieron en alza, tanto en pobreza como en condiciones de marginalidad. Y tratando de planificar en base a estas circunstancias que suelen ser variables y que esperamos que sean breves, para ver cómo un Estado municipal del interior de una provincia productiva puede paliar números que, como lo dijo Fabián, bueno, la comunidad toda ya está interiorizada en estas últimas mediciones, son realmente alarmantes. Son números que nos ocupan en nuestras actividades para tratar de enfrentar y paliar esta situación, pero también con los objetivos claros y sabiendo que esto se soluciona desde condiciones macro y microeconómicas, donde los municipios tienen una incidencia, si no nula, limitada, por lo menos en lo micro. Y entendemos, siguiendo lo que decía Miguel, que la situación de la pobreza, y sobre todo la pobreza, porque la marginalidad se trata desde el esquema de la gestión política con otros protocolos, tratamos de involucrar en la situación de la pobreza, vislumbrando la generación de políticas públicas que tienden a variar las circunstancias estructurales que sufren nuestros vecinos que están en condiciones de pobreza. Y eso lleva a una inversión grande por parte del Estado, pero sobre todo lleva tiempo. Ya vamos a analizar algunas de las políticas locales como paliativo de eso que estábamos hablando. Y desde la CGT, bueno, que también forma parte de la mesa del Consejo Económico y Social, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué le indica esto? Claro, nosotros cuando hacemos el previo análisis dentro de la mesa de CGT, después para sumar el aporte al Consejo Económico y Social, al hablar de pobreza, precarización laboral, desigualdad, tercerismo, son todos flagelos que atacan directamente al trabajador y al ciudadano en general, ¿no? Nosotros lo vemos con una preocupación fundamental, porque también hay un tema que hay que diferenciar, que es esto de que se habló el otro día, o que lo mencionó por ahí el presidente, que tiene influencia entre las mafias, ¿no?, de los sindicalistas. Yo lo diferencio porque nosotros, particularmente, ese problema tiene que ver con un problema a nivel nacional de CGT, que es dirigencia de dirigentes. Pero nosotros estamos acá a diario con el puesto de trabajo, con el trabajador, y vemos los problemas que tiene en su economía familiar y en la pérdida de poder adquisitivo que va teniendo cada vez más impacto. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos el otro día de la medida de fuerza en los distintos sectores que nos tocó, que nos preguntaban los compañeros, era hasta una práctica sencilla en el sentido de decir, bueno, en los últimos 15, 16 meses prácticamente de este gobierno que toca hoy analizar, es decir, si estaban mejor, igual o peor que cuando empezó. A partir de ahí, cada uno hace su análisis dentro de su economía y realmente encontramos problemas muy notorios en cuanto a que ellos nos plantean, mira, yo antes tengo que cambiar muchas actividades que venía haciendo, no solo con mis hijos, sino particulares, cuando también se agrava esto hablando de un trabajador que tenga empleo, ¿no? Ni hablar cuando estamos hablando de desocupados. Entonces nosotros creemos que hay una responsabilidad general en la cual tenemos que intervenir todos. Concretamente nosotros en lo que habíamos generado el año pasado, que fue casi a fin de año con el tema del centro Baldini, que va a tener que ver con estadísticas que en principio tenían que ver con lo gremial, con lo sindical, con las acciones de cada organización, y después en su conjunto como CGT también pensamos implementarlas desde cada trabajador, cada dirigente en su ámbito de desarrollo ciudadano, para a partir de ahí ver en qué medida podemos nosotros ayudar. Miguel, si se suma la cuestión educativa, de salud, al estudio que no está incluido dentro del INDEC, ¿la situación sería mucho más grave, creen ustedes? Tendría una mirada multidimensional que nos permitiría tener mejores condiciones para una estrategia que hay que tener en cuenta
que implica este desarrollo que suele decir sustentable, que son las condiciones donde quien tiene menos referencias o posibilidades de salir de esta situación de pobreza podría viabilizarse en mejores condiciones. Nosotros estamos terminando ahora un estudio en estos días con todas las organizaciones sociales que vamos a dar a conocer, y ahí vamos a tener la medida multidimensional a los primeros días de abril, ¿no? Con datos sobre la ciudad de Río Cuarto, con una medida distinta, porque a veces hay gente que puede tener condiciones económicas, porque ¿cómo mide el INDEC? Mide el ingreso, cuánto gana, hasta dónde llega, cuál es la canasta. Por ejemplo, hay una canasta que toma el INDEC, y hay una canasta que tomaba alguna fundación privada que se usó mucho tiempo, que varían 2 o 3 puntos, pero en definitiva me parece que puede tener condiciones económicas, pero le pueden faltar condiciones de acceso a la educación. No olvidemos que Río Cuarto tiene un 48, por encima de un 48% de personas que no terminan la escuela secundaria. Y aquel primer estudio del Consejo Económico y Social, que no ha cambiado, ya adelantábamos que en la medida en que no se trabajara de manera muy fuerte en ese ámbito, que en su momento tuvo una respuesta creando 6 escuelas, ustedes deben recordar, como resultado de este estudio, de parte del Ministerio de Educación y el gobierno en ese momento que estaba, que del intendente Jury, hicieron algunos trabajos especiales sobre esos temas. La reproducción de la pobreza era la consecuencia directa, de manera tal que nosotros veníamos diciendo que en la medida en que no trabajemos muy a fondo estas cuestiones, la multiplicación va a ser diaria. Es decir, no solamente juegan las variables económicas de lo que va ocurriendo en la Argentina, sino que va jugando también estas variables históricas, que son el factor de la educación. Como decíamos en ese momento, toda persona que tuviese 35 años promedio, cuando la medíamos y no había terminado la secundaria, tenía un 70% de posibilidades de multiplicar la pobreza. Lo dijimos 4 años atrás. Esto sigue siendo así, y me parece que también tiene que ver con estos resultados. Por eso me parece que no podríamos decir linealmente si es un poco más o un poco menos. Lo que sí es un determinante de la pobreza que directamente está afectando a cada uno de los riocuartenses a la hora de medirla, ¿no? Y me hago una sola referencia más a la pregunta. La brecha histórica del desarrollo territorial, en donde nosotros tenemos la idea siempre que las industrias tienen que venir de afuera, y me parece que el trabajo tiene que ser de una enorme profundidad hacia adentro, pero con mejores condiciones generadas desde quizá con un problema de una brecha histórica de 30, 40 años que no resolvemos el problema de la ley de coparticipación. Solamente creo que Alfonsín y en algún aspecto Frondizi la habían respetado, pero me parece que si no miramos el interior productivo, el país no tiene salida. Y digo esto nomás, parece que todos los candidatos a presidentes son de Buenos Aires. Ojalá hubiera muchos más programas, y es un mérito que haya un programa de local, ¿no? O un programa que refiere a lo que pasa en la Argentina, pero parece que todo tenemos que mirar y convocar a quienes viven en Buenos Aires. ¿Cuántas Margaritas Barrientos hay en Río Cuarto? ¿Cuántos dirigentes importantes que podrían aportar? Y me parece que esta medición también tiene que estar influida por estos factores que estoy mencionando, ¿no? Bien, vamos a marcar una pausa, la primera, ya regresamos. Continuamos con nuestros invitados analizando la pobreza en Río Cuarto. Y Pablo, como responsable del área de desarrollo social, te quería preguntar también, muchas veces a los gobiernos locales se lo tilan, y desde ya la oposición lo ha hecho, de hacer políticas de asistencialismo. Pero no son necesarias las políticas de asistencialismo para que este impacto de la pobreza, llamémosle así, sea menor, o para hacer paliativos. Nosotros interpretamos, a la pregunta tuya, sí es necesario. Pero interpretamos el desempeño de la subsecretaría como un ámbito de desarrollo donde el asistencialismo hay que acompañarlos con etapas de promoción. Lamentablemente nosotros, y esto lo digo sin ninguna intencionalidad política, llegamos a una subsecretaría que había tenido un gran desempeño en lo promocional años atrás, y ya al momento de la entrega del gobierno por parte de la gestión anterior, estaban abocados exclusivamente a la asistencia, propiamente dicha, el asistencialismo con algún sentido peyorativo. Por eso, la primera prueba piloto que hacemos en cuanto al desarrollo social
esta actividad conjunta con la parte privada que es de Bio 4, que antes que termine el año pretendemos potenciarla y multiplicarla en Alberdi y en Banda Norte. En Banda Norte cerca de las costas de Río y en Alberdi más al centro del barrio, que son sectores donde nosotros hemos visto que nos hace falta entrar desde el punto de vista asistencial, pero también tratar de cambiar una lógica que en Río Cuarto y en todos los municipios, en todos los puntos del país, lleva una línea continua, que es que los pobres son pobres desde el 83 hasta ahora, y la verdad que el movimiento social de un país con las oportunidades que tiene Argentina, cuando uno se pone a ver los números y se pone a ver las situaciones familiares detrás de los números, nos damos cuenta que hace 30 años que hay familias que nacen, viven y terminan su vida en el marco de la pobreza. Entonces algún defecto en la política pública estamos teniendo. De vuelta, el municipio en esto hace el cara a cara, hace la ayuda a un montón de familias, pero nos sirven para discriminar en cuanto a lo individual las diferentes situaciones que vive cada uno, llegando a un número impresionante de gente. Hoy estamos llegando en asistencia promocional a más de 200 familias, pero en asistencia más de 5.000, sabiendo que de vuelta el final del camino está en la generación de empleo genuino, sabiendo que el final del camino está en un mejor nivel educativo y considerándonos nosotros como una herramienta necesaria a la hora de poner los parches que la sociedad necesita para pasar circunstancias malas, medias y buenas, pero entendiendo que la articulación con los otros dos estamentos del Estado es absolutamente indispensable para encontrar las soluciones de fondo a estos problemas. Pero ¿cómo hace para no llegar porque se hace muy difícil la solución a fondo, digamos, que encuentren trabajo y la realidad les golpea en el momento, digamos? Desde lo social nosotros no tenemos una mirada productiva del trabajo, tenemos una mirada social y cultural del trabajo. Por eso esta prueba piloto que nos llevó casi 9 meses implementar, que va a ser menor en plazos para las otras copias que estamos haciendo en los otros circuitos de Río Cuarto, la vamos a interpretar desde no perder la cultura del trabajo cuando el trabajo no existe, cuando no hay demanda laboral. Entonces el vecino, si bien recibe la asistencia que el Estado está obligado a prestarle cuando pasa situaciones de emergencia, sobre todo y particularmente en lo alimentario, pero no es en lo único que asistimos ni mucho menos, nosotros también nos sentimos en la obligación de generar una actividad. Si es productiva, seguramente va a ser una cuestión de tiempo y una cuestión de esfuerzo por parte del Estado y los particulares que se involucren en los programas. Pero nuestro objetivo principal es que el marido no esté en la casa, que el hijo no crezca viendo al papá en una actividad ociosa, que la mujer no rete al marido porque hace una semana que está instalado en el living, y nosotros producimos desde lo laboral una actividad que tiene que ver con lo social, que ayuda a que aún en condiciones económicas desfavorables no rompamos con los valores principales que tenemos como comunidad. Y en la doctrina, no solamente peronista, sino en muchos, pero nosotros nos regimos de la base que el trabajo no solamente es un derecho fundamental, sino que también es uno de los requisitos indispensables para que la familia pueda vivir en unión y en tranquilidad. Por eso, sabiendo que nos queda un largo camino por delante y sobre todo atravesando de vuelta circunstancias económicas desfavorables, tenemos que hacer el esfuerzo de asistir a todas las bocas que haga falta, porque no podemos visualizar un Río Cuarto en donde cada uno que necesite comida no la tenga arriba de la mesa, pero también empezando a ver cuáles son los otros desperfectos que probablemente al final del camino, y sin dejar de lado la asistencia, tal vez sea más importante para el desarrollo de la comunidad que este. Desde el sindicalismo, ¿cómo ven las responsabilidades? Porque en los últimos tiempos hemos visto las controversias entre los legisladores, decir que es de la nación decir que es de la provincia, es más, los ministros inclusive del Poder Ejecutivo de la provincia culpa de la nación culpa de la provincia, o por lo menos que son responsabilidades compartidas. Sí, la verdad que tratándose de los temas que se hablan, y los números, la estadística y este reparto de culpas, me parece que incluso una falta de respeto para la gente, porque independientemente de lo que se trate o puntualmente de una coyuntura determinada, es muy feo andar tirándose esos temas de uno a otro de responsabilidades. Acá concretamente, y esto es un dato del Consejo Económico Social, como dato del 2003 al 2014, la diferencia que había entre los que más ganan sobre los que menos ganaban era en 7 veces. A partir de 2014 esto se incrementó 9 veces. Entonces digo,
todo este tipo de cuestiones nosotros creemos que surge, las respuestas tienen que salir del empleo. Y en flagelos como la informalidad, ¿no? Y el tema de la desocupación, concretamente no está... es más, nosotros planteamos, yo recuerdo desde el año pasado, cuando hubo esas reuniones que se hicieron en la rural, en la cual confluían desde el sector político, el sector gremial, el sector productivo, de las empresas, en aunar esto que se hacían en las charlas en las capas del Consejo Económico y Social, sobre justamente ese proyecto concreto para la ciudad, ¿no? Que veíamos desde todos los sectores que era beneficioso. Traído al escenario de hoy, en la actualidad, se ve bastante lejano, se ve bastante complicado llegar a eso. ¿Por qué? Y porque primero hay que apuntar o paliar, como decías vos recién, esta situación que tenemos que candente en las manos, donde el trabajador no llega, el que tiene empleo, y donde hay que asistir a aquel que no lo tiene. Entonces, digo, a partir de ahí, esta cuestión nos tiene que involucrar a todos, como decimos recién, pero nosotros creemos en un aporte abierto desde la política, no concretamente como se dio, por ejemplo, con la ley de riesgo de trabajo, en la cual, cuando se venía avanzando este tema, y no era principalmente desde el punto de vista desde la salud del trabajador, sino se trataba de paliar el tema de lo que se llamaba industria del juicio laboral, se fue avanzando de todas maneras y después apareció un decreto de necesidad de urgencia innecesario, que terminó como terminó, declarándose inconstitucional y vuelta al Congreso por este tema. E incluso yo creo que el tema de los docentes está siendo de alguna manera testigo en lo que va a ser el resto de las paritarias, porque muy pocas son las que han cerrado, y es testigo no solo para lo que es la cuestión salarial o un índice, el cual empezaron con un 17%, recordemos el presupuesto del año pasado, a lo que hoy vemos que ya dijeron que se está por anunciar el 2% para ahora, así que seguramente ese número no van a llegar, va a superar mucho, pero no solo me quedo con el punto de vista del índice, sino voy más allá, a aquellos que quieran adoctrinar o de alguna manera intervenir en lo que es el sindicalismo para que hoy, de acuerdo al escenario socioeconómico y político que está, hoy termina siendo el frente opositor que tiene. Miguel, ¿hay algún análisis, algún estudio del Consejo sobre qué sectores se da fundamentalmente la pobreza, qué rango etario? Bueno, te decía hace un rato que nosotros estamos midiendo, vamos a tener datos en 10, 12 días, ya datos de una encuesta que hemos realizado de campo de 750 casos puntuales, medida la pobreza multidimensionalmente, pero medida algunos otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo en sus 4 dimensiones, podríamos decir. De manera tal que vamos a esperar para corroborar puntualmente qué es lo que está pasando ahora en la ciudad de Río Cuarto y cómo está afectando nuestro desarrollo este tema. Pero generalmente lo que se mide en función, estamos manejándonos con datos del INDEX ahora en el programa, ¿no es cierto? Y esto está en función de los ingresos. Cuando la canasta básica aumenta, en esta canasta básica del INDEX, que es la que nos da la medición, ahí cambian y puede atravesar a muchos sectores de la ciudad y no solamente a los que uno prevé sectorialmente, ¿no? Sino que afecta, por ejemplo, el alquiler está influyendo mucho, ¿no? Hay sectores que no pueden conseguir garantías, no pueden conseguir, y uno culturalmente los tiene considerados dentro de la clase media, pero tienen problemas graves desde ese punto de vista. Y yo digo también, hay una cuestión de las representatividades, ¿no? La importancia que tienen las representatividades de quienes van a trabajar este tema. Digo, hay que sacar estos temas tan importantes de la competencia electoral. A mí me parece que el gobierno provincial y el gobierno nacional deben convocar a un Consejo Económico y Social. Porque ahí todos nos vemos las caras y todos tenemos que ayudarnos porque se nota cuando ayudamos o cuando no. Y me parece que esto sería una gran concertación hacia el futuro. Yo, por ejemplo, lo escuchaba a Claudio Bonavico de la CGT, él, si lo llaman en la mañana no puede venir porque está trabajando, es decir, no lo podemos comparar con los gremialistas que se han enriquecido, que tienen otro posicionamiento. Hay gente buena que trabaja bien. Entonces me parece que las representatividades tienen mucho que ver en toda esta discusión. Por ejemplo, los senadores. El rol de los senadores es defender los intereses de la provincia. Sin embargo, el artículo número 2 del Banco Central de la República Argentina dice que se tiene que trabajar en el crédito y en el financiamiento desde la equidad social y mirando el interior, mirando todo el país.
esto fue modificado en el 2012. Sin embargo, nosotros vamos a dar un informe dentro de muy poco donde esta relación no se está dando, porque cómo generamos este trabajo que plantea muy bien tanto Pablo como Claudio, si no tenemos un sistema financiero que esté cumpliendo un rol social, más allá de que sabemos que los sectores financieros de la banca pública tienen una mayor sensibilidad y esto está a todas luces a la vista. Pero me parece fundamental sacarlo de la competencia electoral a la discusión, porque si no terminamos aprovechando las circunstancias para cuestionar al otro y no podemos analizar un tema que le duele el corazón mismo de la sociedad, y no es un tema para terminarlo en una cifra, en un solo dato de referencia, sino que hay seres humanos que no pueden desarrollarse, no pueden tomar decisiones, y como me dijo un vecino muy cercano de casa, en Lomitas de Oro, me dice días atrás, mira, yo la llevaba a una escuela privada, pero no me aguanta más el bolsillo, tuve que cambiar a la escuela pública, ¿no? Y también hablábamos de estos datos de las referencias nacionales y provinciales. Todo influye, no es demasiado diferente lo que pasa en otros puntos que no pueden terminar de disminuir los datos de la pobreza y que afectan el desarrollo. Bien, vamos a marcar otra pausa, ya regresamos. Bueno, Río Cuarto es una de las ciudades, encabeza el listado de ciudades con trabajo informal. Claudio, en este sentido, ¿hay una relación directa entre la informalidad laboral y el porcentaje alto del casi el 30%, que 3 de cada 10 riocuartenses estén bajo la línea de pobreza? Sí, por supuesto, totalmente. Porque la situación que se va agravando económicamente, en esto que por ahí, como decíamos, no encontramos lo que era el otro día, decía el presidente, que no hay plan B en respuesta al paro, digamos casi como una provocación. Yo considero que no hay plan A directamente, no había un plan estructural de la economía. De hecho, ya lo había marcado en su momento cuando a inicios del año pasado, cuando Pratgay dijo, bueno, ya no está más Pratgay, pero digo, él como ministro de Economía marcaba que tuviéramos cuidado en relación a lo que íbamos a pedir como incremento salarial, más vale que cuidáramos el empleo. Con lo cual es un mensaje concreto y directo. Pero yendo a lo que vos decías, esto se ha agravado de una manera tal en el cual el trabajo negro, que acá sigue siendo una cuestión, pero está enquistada, diría de alguna manera, se ven cuestiones en las que el otro día hablamos en la mesa de CGT, no están tomando trabajadores bajo ningún aspecto. Lo único que hacen a veces a través de empresas de colocación, que también es otro tipo de cuestión encubierta de fraude laboral, o bien hasta empresas que los hacen firmar por 3 meses un despido anticipado, o sea, barbaridades en la cuestión laboral que hacen todo este escenario propicio, ¿no? Nosotros el año pasado, como CGT, que veníamos nosotros recordemos del 2012 al 2014 tuvimos una participación, concretamente mi persona, pero representando lo que es el Ministerio de Trabajo de la provincia. Presentamos un proyecto a fin de año pasado que tenía que ver con el Ministerio de Trabajo que nosotros pretendíamos como proyecto ahí dentro, porque recordemos que es el poder de policía del ámbito laboral. Ahí tenía que ver con no solo la preparación y más recursos, sino también lo que tiene que ver con el tema de las multas, que está bastante, en ese momento nosotros planteamos que estaba bastante en el tiempo aletargado, y una serie de cuestiones que tenían que ver con lo que nosotros pretendimos, que creemos que es una pata fundamental. Nosotros también desde cada uno de los sectores tenemos una responsabilidad primigenia en este sentido, que tiene que ver con la diaria, que tiene que ver con nosotros estar preparados y capacitados, porque creo que siempre el trabajador, conociendo sus derechos y obligaciones, va a ser quien a partir de ahí pueda defenderse mejor, y si no, a partir de nosotros como organización sindical también respaldarlo. Pero este escenario socioeconómico actual tiene una influencia directa en lo que es el trabajo no registrado. Pablo, y discúlpame, sí. una cosita, y este proyecto que veíamos hoy, que apareció en los medios como que blanqueo, que hablan de un blanqueo de trabajadores,
ojalá que se concrete, porque muchas veces cuando se habla de blanqueo, por ejemplo, en lo que fue anteriormente lo económico, y tenía que ver con otra situación, que es como que dinero que en su momento no estaba registrado en el circuito económico, de alguna manera se propiciaba para que se blanqueara y para que incluyera, ¿no? Para que se volviera a incluir. Pero digo, en este sentido estamos a favor de que de esto se concrete. Ahora, no está claro cómo va a ser, ni el escenario en que se va a dar, ni el tiempo que se va a proponer, ¿no? Pablo, en línea de lo que manifestaba Miguel al comienzo del programa, de que indicadores de desarrollo económico no son únicamente la línea de pobreza, sino también la distribución del ingreso, educación, salud. En ese aspecto, en los últimos días hubo declaraciones por parte del titular del hospital local, el hospital regional, en cuanto al debilitamiento de los servicios del hospital en cuanto a profesionales, a enfermeros, a la unidad de terapia intensiva. Todas esas cosas repercuten directamente en una transferencia de recursos del gobierno local hacia el provincial. Sí, sin duda que tiene un efecto. Primero, explicar la situación, cómo se fue desenvolviendo, lo hizo público el director del hospital cuando dijo que ante la falta de unas 200 personas que se desempeñaban en distintas áreas del hospital, no solamente personal técnico, sino también lo que tiene que ver con maestranza, atención al público y administrativo, el hospital había visto dañada su atención para con el público en general, y bueno, ya hubo funcionarios y legisladores provinciales que anunciaron que esto se iba a revertir prontamente con la habilitación de nuevos contratos para ir ocupando esos cargos desde el punto de vista técnico. Y sí, esas circunstancias hacen que el municipio tenga que ampliar su atención en términos de salud, sabiendo que el municipio en sus dispensarios tiene una asistencia técnica desde el punto de vista de salud, pero que lo limita a la atención primaria o sin altas condiciones de complejidad, porque bueno, para eso existe un hospital que tiene la infraestructura adecuada para eso. Y es otro ejemplo, siguiendo lo que dijo Miguel, de tantas cosas que suceden. Gracias a Dios hoy con el gobierno provincial somos un equipo de trabajo, entonces podemos ir solucionando los errores. También tenemos una muy buena relación, a pesar de que pensamos muy distinto con el gobierno nacional, sobre todo en materia de desarrollo social, donde el Ministerio de Carolina Stanley siempre nos ha abierto las puertas y estamos ejecutando varios programas en conjunto. Volvemos a la base de esta cuestión. Los estamentos del Estado, sobre todo el nacional, que más recauda, transfieren responsabilidades siempre para abajo y no transfieren los recursos. Entonces, los cuestionamientos son dirigidos siempre hacia el gobierno municipal, cuya competencia esencial, no exclusiva pero esencial, es tener una ciudad en condiciones urbanísticas, en condiciones sociales, en condiciones de educación no formal, en condiciones de salud de primera instancia o de emergencia, viables, razonables, buenas, muy buenas o excelentes, pero se terminan haciendo cargo Río Cuarto y todos los municipios del país de responsabilidades que no tienen posibilidades reales de solucionar, por lo menos en el fondo de las cuestiones. Y eso que este gobierno nacional está un poquito más cerca de Río Cuarto, ¿no? Porque sí, históricamente ha sido así, Sí, ha sido una transferencia de gestión, pero no de recursos. La verdad es que esto es un problema que se consolidó en los últimos 30 años, salvo yo marqué algunas etapas donde hubo una ley de coparticipación, pero fijémonos que este es un problema no de este gobierno, viene de hace mucho tiempo, pero creo que vos hiciste una pregunta que tiene que ver con la justicia social, ¿no? Cuando hablamos de gobiernos locales o gobiernos provinciales, la distribución de los servicios y la calidad de los servicios es la manera más directa de apuntar a una justicia social. Y cuando se disminuye ese servicio o esa calidad del servicio, comienza a haber injusticia social. Entonces me parece que cada una de las cosas que yo digo, las digo a partir de estudios nuestros, decisiones nuestras, porque la representación que lleva a ser presidente de un consejo con la independencia que tiene el Consejo Económico y Social en nombre de todos los sectores, así que uno hable por los dictámenes, como hacen los jueces, ¿no? Entonces cada evaluación que estamos haciendo, en este punto nosotros decíamos, en la cuestión de distribución del ingreso, en un estudio hace un año y medio atrás más o menos,
decíamos que ahí es donde se nota cómo trabaja los gobiernos provinciales o locales, que es quienes tienen que ir a cubrir ese aspecto de la justicia social, que es la buena calidad del servicio. Por ejemplo, en un hospital, cuando falta gente en lugares claves, hay un paso para atrás en la justicia social, porque es ahí donde es donde más duele, ¿no? En donde están los servicios públicos necesarios, urgentes, que nunca pueden dejar de funcionar. Pero me parece también que, como repetí en varias oportunidades, y no por eso tiene que estar en el centro de la escena, tiene que haber 2 o 3 temas que tienen que estar fuera de la competencia electoral. Me parece que son fundamentales para que el diálogo avance, para que el diálogo sea progresivo con resultados concretos. Nosotros, por ejemplo, cada uno de los dictámenes que pudimos hacer en Río Cuarto, tanto el gobierno anterior en algunos puntos como el gobierno actual, ha tomado estos dictámenes como legitimados por la sociedad y han sido positivos porque ya tienen un paso adelante, porque hay acuerdo de las partes. Y me parece que hay temas como la pobreza, la cuestión del empleo, la vuelta al tema central de los recursos que tiene que tener la provincia y que tiene que tener Río Cuarto, que son propios. Porque si uno mide hasta per cápita lo que recibe por coparticipación, por leyes especiales en los conglomerados más grandes, sobre todo en Capital Federal, es tanta la diferencia, por ejemplo, con Formosa, que es una provincia pobre, y que debería ser a la inversa, esta cuestión que plantea la Constitución Nacional de la concertación de los gobernadores no debe reemplazar a lo que es el poder equilibrante de la justicia distributiva en el país para que tengamos los recursos en Córdoba y en Río Cuarto que son nuestros, porque el senador debe tener esta cuestión de defensa de los intereses. Ahora, para evaluarlo en estos términos, tenemos que sacar la pobreza, el empleo, un plan de desarrollo estructural del federalismo. No nos olvidemos, la Constitución del 94 marca con toda claridad que debería haber un Banco Central Federal, por ejemplo. Bueno, no le achaquemos todo a este último periodo, pero porque esto tiene que ver con periodos anteriores que no se han puesto en marcha, pero analizar la pobreza es analizar la consecuencia de muchas de las cuestiones que no se han puesto en marcha, con indicaciones legales que nos ponen en franca inconstitucionalidad desde hace muchos años. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted por la invitación. Una gentileza del programa, un Malbec de Supermercado Sana, así que muchas gracias. Bueno. Gracias. La pausa. Ya regresamos con el micro de Hernán Escudero. Bien, Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Seguimos analizando los efectos que ha ocasionado el blanqueo. Por ahí se dan cuestiones en lo jurídico y en lo tributario, son aspectos a los que, tener en cuenta. A los que tenemos que tener en cuenta el día después, como decís vos. Bueno, el día después del blanqueo trae muchas consecuencias, Claro. positivas Algunas imprevistas, por supuesto. y algunas imprevistas respecto de aquellos que han decidido incorporarse al blanqueo. Un dato importante de la macroeconomía es que diarios de importancia nacional como Ámbito y Cronista Comercial del día viernes, en materia estadística, manifestaron que se ha blanqueado aproximadamente el 50% de los dineros de los argentinos en el exterior. ¿Será así? Y bueno, el fisco está planificando distintas políticas de fiscalización y verificación con los fiscos del exterior para lograr un intercambio de información.
Claro, ¿Te porque acuerdas? eso era uno de los objetivos. y es más, una de las causas por las cuales se genera el blanqueo, porque a partir de, o sea, en el futuro iban a tener acceso a una información cruzada entre distintos economías. Justamente las primeras charlas que tenemos de blanqueo, Sí. muchos países han adherido al régimen de intercambio de información, que en principio era requerimiento y ahora va a ser automática. Vamos a ver qué resultado trae con ello. Pero volviendo al tema que nos convoca, bueno, aquellas personas que han decidido blanquear, el hecho de blanquear esos bienes, derechos, como los créditos, por ejemplo, o los aportes que han blanqueado las personas físicas a las sociedades, o las participaciones societarias, o los bienes registrables, o los distintos activos que han formado parte del sinceramiento fiscal, obviamente que a partir del cierre de ejercicio, 31 de diciembre de 2016, para las personas físicas, y para las personas jurídicas, el último balance cerrado anterior al 31 de diciembre del 2015, van a producir efectos tributarios y jurídicos. Claro. ¿Cuáles son los efectos tributarios más importantes? Y bueno, aquel que blanqueó un aporte irrevocable a una sociedad, o para la gente que no entiende tanto en la materia, la gente que ha procedido a blanquear aumentos de capital en sociedades, obviamente que le va a originar a la sociedad, en caso de haber aumento de capital, un impuesto sobre las acciones y participaciones societarias. Aquel que ha blanqueado un departamento, evidentemente se le va a generar renta de primera categoría por los alquileres y tendrá que tributar IVA y ganancias según corresponde, si el inmueble corresponde a un inmueble destinado a la vivienda familiar o un inmueble destinado al alquiler comercial. Va a tener que tributar ganancia mínima presunta. Es decir, que ingresar a la formalidad significa generar mayores ingresos para el Estado y en detrimento a el patrimonio o al crecimiento del patrimonio de aquellos que han blanqueado. Y desde el punto de vista jurídico, aquellos sujetos que tenían bienes en el exterior a través de trucs, que son muy similares a los fideicomisos, o a través de sociedades panameñas, es como que la estructura jurídica estaba organizada de tal manera que el derecho sucesorio estaba incluido. Ahora, aquellos contribuyentes que decidieron blanquear esas participaciones societarias, esos dineros en el exterior y esos activos en acciones, bonos o títulos en el exterior, que ahora están a nombre de personas físicas o jurídicas en la República Argentina, evidentemente esa planificación sucesoria que existía antes del blanqueo, ahora ya no existe más. Es decir, que van a tener que planificar nuevamente el derecho sucesorio de esos bienes y activos. Caso contrario, en caso que ellos fallezcan, ya conocemos los costos del derecho sucesorio de la República Argentina. Es decir, que este blanqueo trae consecuencias importantísimas para el futuro de los contribuyentes que han decidido acogerse a este blanqueo. Así es, no solamente, no todos son imprevistos, muchos eran pensados que sucediera para que esto también arrimara recursos a las arcas nacionales, pero bueno, en el futuro seguiremos analizando lo que deja, ¿no? Los vestigios que deja este blanqueo. Este blanqueo, exactamente. Y una importante conclusión que se llegó en estos días en el mini Davos que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo tomé los otros días de un escrito de los inversores que allí estaban, es que la incertidumbre en materia tributaria es el factor reconocido en forma unánime por los estados como el obstáculo más importante para el desarrollo del comercio internacional y la asignación de las inversiones. Es decir, que de la planificación tributaria que se realiza en la República Argentina lo más transparente posible va a beneficiar el comercio internacional y la atracción de inversiones. Figura en todos los manuales de economía. Muchas gracias, Hernán. Nos vemos la semana próxima.